Bienvenidos a la clase cero. Esta es una introducción y una presentación al tarot de Thoth. La idea o los objetivos de la clase es conocer el origen del mazo, hablar un poquito del origen del mazo y saber ubicar, que este es el punto más importante de la clase de hoy, ¿verdad? El objetivo de la clase de hoy es saber ubicar las 78 cartas del tarot de Thoth en el árbol de la vida, ¿ok? Que eso es un concepto de Cábala. Y obviamente vamos a hablar o vamos a estudiar un poco los conceptos de Cábala, ¿de acuerdo? Algunas cosas básicas, las partes más básicas que componen el árbol de la vida las vamos a estudiar hoy. Y ya, pues, las siguientes clases nos vamos a empezar a meter con el loco y los septenarios y ya las cartas a profundidad, ¿ok? Pero entonces vamos a arrancar con estos objetivos por el día de hoy. Entonces iniciemos por el origen del tarot de Thoth. Los orígenes del tarot de Thoth. Bueno, para empezar hay que saber que el tarot de Thoth proviene o es una extensión del libro de la ley. ¿Ok? Este nuevo tarot puede ser considerado como una serie de ilustraciones referentes al libro de la ley. La doctrina del libro está implícita en el mazo. Decía Crowley que este tarot sirva como una carta para los intrépidos marineros del nuevo eón, para guiarles a través del mar del entendimiento hasta la ciudad de las pirámides. De acuerdo, la ciudad de las pirámides sería algo así como la casa de los maestros ascendidos para Blavatsky y la teosofía de Blavatsky. De acuerdo. Entonces, este tarot, el tarot de Crowley, es creado por el ocultista Aleister Crowley y la artista Frida Harris. Lo crearon entre los años 1938 y 1943. Por eso podemos decir que este tarot tiene un contexto histórico o se ubica en la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial inició en el 39, 1939, y terminó en 1945. Entonces, imagínense en el desafío para Crowley Para y para Frida. Frida hacer un tarot en medio de los bombazos de la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta que ellos eran ingleses y que Inglaterra estaba en la parte de los aliados, ¿ok? Entonces, imagínense, y era parte del conflicto, ¿verdad? Era un protagonista principal del conflicto. Entonces, imagínense en lo difícil que fue coordinar entre ellos dos un tarot en esas épocas de guerra, ¿verdad? Pero bueno, el libro de la ley, esta es la parte importante. ¿Qué es el libro de la ley? El libro de la ley es un libro pequeño realmente de 3 capítulos. Cada capítulo está escrito por un personaje, ¿verdad? El primer capítulo, el capítulo 1 lo escribe Nuit, el capítulo número 2 lo escribe Hadith y el capítulo 3 Rahul Cute, ¿ok? Este libro es canalizado por Crowley cuando él estaba de luna de miel en Egipto y este libro trae las dos leyes de Telema. Las dos leyes de Telema son haz tu voluntad, será el todo de la ley y amor es la ley, amor bajo voluntad. Crowley decía en el libro de la ley, desconoce cualquier dios y solo guíate por la voluntad y la Trinidad, Osiris, Isis y Horus, Padre, Hijo o Espíritu Santo, o las deidades del libro, Hadith, Nuit y Rahul Cute. Y más adelante Gurdjieff lo define como mente, emoción y cuerpo. Esa es la Trinidad máxima, fundir la mente, el espíritu y el cuerpo en un solo ente guiado por la voluntad. Ok, el libro de la ley es de corta lectura, pero a la vez es de difícil lectura, ¿verdad? Porque está escrito inteligiblemente o canalizado inteligiblemente por Crowley, ¿verdad? Entonces cuesta un poco entenderlo a primera entrada si no se ha estudiado un poco de telema antes. Como ¿Ok? claves, ¿verdad? También Sí. para no llegar a toda la población. Crowley afirma que el autor del libro realmente fue una entidad llamada Aiwass, que después él se refirió a Aiwass como su santo ángel guardián o una especie de yo superior, ¿verdad? Aquí tenemos un dibujo a mano alzada que hizo Crowley de Aiwass. Como les decía, este libro lo canalizó Crowley en su luna de miel, cuando estaba con su primera esposa, Rose Kelly, en 1904 en Egipto. Entonces podemos decir que el tarot de Thoth es un tarot de un libro canalizado. ¿Ok? O el único tarot en el mundo hasta el momento de un libro canalizado. ¿De acuerdo? Para hablar un poquito de Crowley, Crowley tiene la mala fama de ser un chico malo, ¿verdad? De ser un chico dark, oscuro. Y decía Crowley en sus apuntes personales o en su libro de memorias, dice Crowley que la magia negra no es un mito. Para practicar la magia negra debes violar todos los principios de la ciencia, la decencia y la inteligencia. Debes estar obsesionado por una creencia enfermiza en la importancia del tribal objeto de tus egoístas
y miserables deseos. Yo, que he sido acusado de ser un mago negro, nunca se ha dicho mayor disparate sobre mí. Desprecio tanto esta cosa que incluso me cuesta creer que exista gente tan degradada e imbécil que pueda llegar a practicarla. Ujú. De hecho, Crowley decía que cualquier práctica mágica que no esté intencionada en función de conectar con el santo ángel de la guarda podía ser considerado como un acto de magia negra. ¿Ok? Además de eso, Crowley le añadió a la cita una parte al final que decía que él nunca había hecho magia negra porque él no era ordenado como Papa del Vaticano. ¿Ok? Entonces ya entienden por qué Crowley tenía al sistema en contra. Ustedes se imaginan en esa época decir que él no podía ser un mago negro porque sencillamente él no había sido ordenado como un papa del Vaticano. De ahí ya con eso o con esas, con esa Esa forma, con explicación. esas explicaciones, obviamente estaba en el punto o en la mira de ser atacado por el sistema. Y tras de eso decir que había canalizado el libro de la ley, ¿verdad? Cuando tal vez en esa época esos temas no se tocaban tampoco, Sí, ¿verdad? obviamente Crowley fue un antecedido a la época, ¿verdad? Entonces para la época era aberrante para muchas personas ver a Crowley. Hoy en día sería uno más del montón, ¿verdad? Finalmente Aleister Crowley es como Severus Snape de Harry Potter, ¿verdad? Todo el mundo piensa que es el malo de la película, hasta que en realidad al final nos enteramos que era un mago blanco, ¿ok? Y si no blanco, al menos un mago multicolor, ¿de acuerdo? Entonces, este no es un curso de Crowley, no vamos a hablar mucho de Crowley ya para dejar al hombre tranquilo, nada más vean las incoherencias del sistema, ¿verdad? O cómo los medios de desinformación masiva nos confunden. Y como decía Malcolm X, ¿verdad? Terminamos odiando al oprimido y amando al opresor. Finalmente lo que Crowley decía ya lo había dicho San Agustín de Hipona un montón de años atrás, ama y haz lo que quieres. Esa era la ética trascendental de San Agustín y San Agustín es declarado un santo de la Iglesia Católica. Ah, pero llega Crowley, dice lo mismo y resulta que es declarado un satanista. ¿Ok? Bueno, realmente nosotros en el esoterismo sabemos que Crowley llegó al grado de maestro del templo. ¿Ok? En los ritos de Argelia, él en sus memorias se autoproclama como un maestro del templo. ¿Sí? Lo que pasa es que era controversial. Cuando se proclama maestro del templo y le dan la auto para que la guíe, él mismo se bautiza como Baphomet. Entonces era un tipo, ¿verdad? Que a él le gustaba también Ir en contra. que lo identificaran, que una vez un periodista lo entrevistó y a él le dijo algo de unos niños y él le terminó diciendo que sí, que ya se había comido no sé cuántos niños, ¿verdad? A él le Era gustaba, era retador. retador, le Sí. gustaba ese juego con la prensa, ¿verdad? De darse esa imagen. Por ahí anda Irlanda, buenas noches, Irlanda, pura Hola, vida. bienvenida. Ok. Hola, buenas noches. Bueno, Crowley es uno de sus creadores. Crowley es el creador de la religión de Telema o la filosofía de Telema, ¿verdad? Él es el que canaliza el libro de la ley. Y la otra persona que tiene que ver con el tarot de Thoth es la contraparte femenina y complemento que no podía faltar, Frida Harris. ¿Ok? En 1937, uno de los amigos de Crowley, Clifford Braggs, le presentó a Frida porque Crowley le había pedido ayuda para que le consiguiera un artista plástico para hacer una remodernización o una restauración del tarot clásico de Marsella, ¿ok? Entonces, este chico, Clifford Braggs, su amigo, le presentó en el 37 a Frida Harris y desde ahí empezó la relación de ellos dos, ¿verdad? En un inicio en teoría, vean lo que es irónica la vida. En teoría, Crowley la contrata a Frida, pero es Frida la que termina pagándole 2 pesos mensuales a Crowley para ayudarle, porque ya para esta fecha también Crowley estaba quebrado. Entonces, más bien es ella, ¿verdad? Ella es la que la contratan, pero ella es la contratada y termina siendo ella la que pagaba. ¿Ok? Terminó ella pagando 2 pesos a Crowley por mes para que Crowley le enseñara ocultismo, para que le enseñara esoterismo también. ¿Sí? Crowley dice que ella fue una gran trabajadora y Crowley la hizo pintar hasta 8 veces una misma carta y esta señora, ahí donde la ven, ¿verdad? Que ya estaba mayor para esa época, como dice Crowley, siempre con buena voluntad y disposición, estaba lista para pintar cuantas veces fuera necesaria las versiones de los arcanos, porque Crowley era bastante exigente, ¿verdad? Y finalmente, ellos dos no conocieron el tarot impreso que nosotros vemos hoy en día. Estas cartas, ellos no pudieron llegar a verlas, ¿verdad? Murieron ambos sin llegar a conocer el tarot de Thoth. Frida, vamos a ver si entendemos la palabra una socialité. Frida era una socialité de la época
¿verdad? Una artista londinense y le gustaba mucho la egiptología, al igual que Crowley y muchas personas que estaban en el ocultismo en esa época, ¿verdad? Eran amantes o fanáticos de la egiptología, ¿ok? Entre la unión de ellos dos salió el poderoso tarot de Thoth. ¿Qué usó Frida para dibujar este tarot? Frida usó una técnica de dibujo o una técnica artística que se llamaba o se llama, porque la fecha existe, geometría proyectiva, ¿ok? Solo que ya no se usa tanto. Ya no se usa tanto porque con los años se demostró que pues no era tan eficaz. Es una geometría de rectas. Por acá voy a poner la carta de la estrella y vean cómo realmente estas estrellas están formadas con rectas, ¿verdad? Se ven rectas en la carta. Entonces vea que a través de rectas ella logra formar ondulaciones, ¿verdad? Entonces la geometría proyectiva es muy loca porque es como una extensión de la geometría euclidiana, que es la geometría de rectas, pero tiene su aplicación interesante. Entonces esto es un dato teórico que vale la pena tener en cuenta. El tarot de Thoth entonces está dibujado bajo la geometría proyectiva, ¿ok? Finalmente en la geometría proyectiva tenemos las tres deidades de Telema, pero eso sí lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿ah? Para primero saber cuáles son las tres deidades y después verlas reflejadas en la geometría proyectiva. Y lo otro es la teoría del color. Crowley y Frida, para hacer este tarot, no dejaron nada al azar. Y cuando digo no dejaron nada al azar, me refiero que es que tomaron en cuenta hasta el color para el dibujo de las cartas. Por ejemplo, aquí en el centro está el planeta Mercurio, ¿verdad? Aquí en el centro tenemos a Mercurio, pero vean lo interesante, esta foto de Mercurio es reciente, ¿verdad? Porque sabemos que la NASA, cuando Crowley y Frida existían, no existía la NASA. Entonces, ¿cómo hicieron Crowley y Frida para saber los colores verdaderos de Mercurio y aplicarlos en la tarjeta del mago, que está aquí a la par? Si ustedes se ponen a ver, vean cómo la tarjeta del mago guarda un patrón de color, ¿sí? Parecido al de Mercurio. ¿Cómo hicieron Crowley y Frida para saber el color de Mercurio sin que existiera la NASA o en esos años? Pregúnteme ese misterio, pero a la fecha vean que lo sabían o tenían datos eh, y lo lograron. Entonces, finalmente, como les digo, este tarot toma en cuenta hasta la parte de los colores. Otra demostración es en la carta del carro, donde vemos las ruedas de la carta del carro son de color rojo. ¿Y por qué las ruedas del carro son de color rojo? Bueno, porque resulta que la carta del carro está ubicada en el árbol de la vida entre Binah y Geburah. Y Geburah es Marte, el planeta rojo, y representa la acción. Entonces, por eso las ruedas del coche terminan siendo rojas. ¿Ok? Entonces vean cómo realmente para este tarot todos los detalles fueron tomados en cuenta. Por eso les digo, no se dejó un solo detalle al azar. De verdad, no se dejó un solo detalle al azar. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Acá tenemos un juego de triunfos. Nosotros le decimos tarot, pero realmente esto es un juego de triunfos. Hay que entender que los mazos de Marsella le decimos tarot por incultura, pero realmente si los llamamos bien son juego de triunfos. ¿Por qué? Porque provienen de los triunfos de Petrarca. No sé si sabían, Petrarca era un poeta y los triunfos mayores del tarot de Thoth vienen de ahí, ¿ok? De los poemas de Petrarca. Acá tengo un tarot, ahora sí, ¿verdad? Ya esto es un tarot, este es el tarot Rider, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que este es un tarot y por qué digo que esto es un juego de triunfos? Ok, porque los juegos de triunfos no tienen referencias alegóricas de astrología, de cábala y de todas estas cuestiones místicas que hoy estamos estudiando. Los tarots sí. De hecho, esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Hay un autor que dice que los ocultistas hicieron del tarot algo suyo al meterle astrología, cábala y todo eso, porque realmente tiene razón, ¿verdad? Es hasta que llegan los primeros ocultistas y tienen contacto con el juego de triunfos original y empiezan a decir que el mago, bueno, empezando por Eliphas Levi, que empieza a decir que los 22 arcanos mayores estaban relacionadas con las 22 letras hebreas. Entonces así tenemos la diferencia entre juego de triunfos y tarot. Crowley pretendía hacer una actualización del juego de triunfos, una actualización ligera, ¿ok? Pero se le fue la mano, terminó haciendo 5 años, ¿ok? Ahora, viene para ya darle paso a Tef, viene lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia del tarot de Thoth con el tarot Rider? Que aquí es donde cada grupo esotérico empieza a meterle
su filosofía o a meterle sus pensamientos, ¿verdad? Se puede decir que a nivel de cábala son lo mismo, pero hay dos cartas que van a cambiar. Resulta que el cambio de letras en los arcanos de la estrella y en el arcano del emperador es lo que hace la diferencia entre estos mazos. ¿Ok? Entonces vean cómo el juego de triunfos no tenía atribuciones astrológicas, llegan los ocultistas, le empiezan a poner atribuciones cabalísticas a los mazos y empiezan a descalzar entre ellos, ¿verdad? Porque entonces ya, al menos en el tarot de Todd y de Rider, esa es la única diferencia que hay entre la carta de la estrella, ¿verdad? Para Crowley es la letra Hey, para la Golden Dawn y el Rider es la letra Sadik, mientras que en el emperador para Crowley es la letra Sadik y para la Golden Dawn es la letra Hey. ¿Ven? Eso es un poco la diferencia que hay entre un mazo y otro, o más bien la única diferencia que hay entre un mazo y otro, y ya es porque lo empiezan los ocultistas a meterle manos al original juego de triunfos. ¿Ok? Perfecto, bueno, este tarot a mí me fascinó cuando me di cuenta que es casi el único tarot en el mundo que había sido dibujado y pintado por una mujer, ¿verdad? Entonces, qué bonito ver cómo esta alquimia de Crowley, todo su conocimiento místico y esotérico se une con una chica artista, ¿verdad? Él también era artista, pero cómo ella pudo poner la sensibilidad de ella y del femenino en las cartas, ¿verdad? De hecho, fue interesantísimo porque Crowley dice, Frida, tenemos que hacer una actualización del tarot de Marsella, de esos símbolos de pictóricos tradicionales, ¿verdad? Y él dijo, puro Estefanía, vamos a durar 6 meses, ¿verdad? Muchas veces a mí me pasa esto del tiempo, que yo no sé si existe porque para mí no existe, ¿verdad? Yo siempre creo que todo lo voy a hacer, o como Inti, ¿verdad? Que me dice, en un año voy a terminar el libro, no te preocupes, ya lleva como 3. ¿Verdad? Pero ok, vamos a ver. Estefanía me bulea, me dice, o sea, es como su libro. Crowley decía que era unos meses y va por años. Y yo, manda huevo, weón. Sí, es muy interesante porque entonces ya yo no me siento tan mal y digo, ok, esto viene desde épocas de atrás, ¿verdad? Él pensó que esta actualización, 6 meses, Frida, nos reunimos y todo, y resultó ser un proceso de 5 años donde duró de 1938 aproximadamente a 1943. ¿Y cómo lo podemos ver? Veamos ahí la pantalla. Al lado derecho tenemos a este 9 de bastos con el 9 de bastos al lado izquierdo que dibujó Frida, ¿verdad? Y podemos ver el color, podemos ver que ahora las imágenes son como en 3D, ¿verdad? Ya no son tan lineales, no son colores tampoco tan conservadores, ¿verdad? Y entonces él llegó y dijo, es lo mismo, tiene que ser lo mismo, pero tenemos que trabajar en la nueva era, ¿verdad? Y como antes, ¿verdad? Que veíamos estas películas en blanco y negro y nos encantaban, pero ahora vemos todos esos colores y toda esa psicodelia y todo, ¿verdad? Y nos fascina más, porque yo creo que venimos de ahí, ¿verdad? De un universo y de otra mentalidad más expansiva, ¿verdad? Entonces, acá hay otro ejemplo que podemos ver en la pantalla. Aquí al lado derecho tenemos el 9 de copas del Marsella y al lado izquierdo tenemos el 9 de copas del tarot de Todd, ¿verdad? Podemos ver que la imagen se ve hasta como en 3D, como saliendo, ¿verdad? Entonces, todo esto fue lo que ellos tardaron 5 años actualizando el tarot de Marsella al tarot de Todd, ¿verdad? Después, el tarot de Todd, ¿verdad? Como veníamos hablando, es una actualización del tarot de juego de los triunfos, ¿verdad? Como les decía Inti, antes no se llamaban arcanos mayores, sino que se llamaban triunfos, ¿verdad? O le decían el tarot en Italia, tarot, ¿verdad? Por eso ambos guardan la misma estructura y el mismo orden numérico. Y lo podemos observar aquí en la pantalla. Aquí tenemos desde el número 1 con el mago hasta la carta 22 con el loco, ¿verdad? Donde podemos ver que digamos, las letras amarillas fue lo que Crowley cambió, no, o sea, dejó la misma estructura y lo mismo todo, pero cambió los nombres a nombres más modernos, como lo podemos ver en el número 5, que es el Hierophante, y en Marsella se llamaba el Papa o el Sumo. ¿Por qué el Hierophante? Porque él quería alejarse de lo que era la parte católica, que representaba un papa y toda esta parte de religión, ¿verdad? Muy, muy íntima, ¿verdad? Que le dicen católico y cristiano y de una vez sale corriendo. Yo le digo, no, suave un toque. Hay veces nos tienen que enseñar algo también, pero bueno, no importa. Y después está como en la carta 8, el ajuste, que en Marsella era la justicia, ¿verdad? O la carta 11, que en el tarot de Marsella era la fuerza o la force, y Crowley le pone el deseo.
Y a la carta 14, él le pone el arte en vez de la templanza y la temperanza. A mí esta carta me cautivó, me sorprendió muchísimo porque yo vengo de una familia 100% artística y entonces me di cuenta que muchas veces por el machismo, nosotras como mujeres creíamos que solo los hombres tenían estas habilidades artísticas, ¿verdad? Porque fueron a los que más apoyaron y todo. Y después nos damos cuenta que el arte realmente está en todos nosotros porque hay una carta de los 22 arcanos mayores que se llama el arte. O sea, quiere decir que es alquimia y que todo eso lo tenemos. Por eso cuando a mí un consultante me dice, Steph, es que yo no dibujo ni los patos, yo no bailo, pero ni el esqueleto. Y yo les digo, eso es mentira. El arte está en todos nosotros porque en el tarot está como un arcano mayor y vive en nosotros, ¿verdad? Después está la carta 20, que Crowley le puso el león y se le llamaban el juicio o el Eyumet, ¿verdad? O la carta 21, que Crowley le puso el universo, y en el tarot de Marsella se llamaba el mundo, ¿verdad? Porque como dijo Inti en la exposición de México, cada cabeza no es un mundo, cada cabeza es un universo completo, porque ahora nos damos cuenta que todo es a nivel universal y energético, no es tan reducido como decir mi corazón es un mundo, no, es un universo. Entonces, como podemos ver, lo único que hizo fue mantener la misma numeración, todo, pero al cambiarle un nombre más de la nueva era, más que se ajuste a las necesidades de las sociedades modernas, ¿verdad? Okay, sí, el tarot de Tot funciona igual que un Marsella, ¿verdad? Tiene la misma estructura, más diferentes nombres. A diferencia del Rider, que el Rider sí cambia la estructura, ¿verdad? El Rider hay un movimiento entre las cartas 8 y 11 que ya lo hace diferente al Marsella. Acá no, el Tot tiene las mismas Las bases cartas del Marsella. del Marsella, ¿ok? Para que no nos confundamos en eso. Solo hay cambio de nombres. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de las figuras de la corte en el tarot de Tot. Cuando las vemos, hay veces sentimos que queremos salir corriendo. Cuando yo hace muchos años empecé a aprender tarot, yo dije, Santísima, tras de que ya me tengo que aprender los arcanos mayores, todavía vienen las familias, ¿verdad? Que son 16 cartas donde son casi que pinturas hechas, ¿verdad? De seres humanos en caballos, en carruajes, con vestidos, ¿verdad? Son maravillosas, ¿verdad? Y entonces yo decía, hijo de puña, ¿cuánto tiempo voy a durar yo aprendiéndome estas cartas, verdad? Pero realmente es muy fácil porque las figuras de la corte en el tarot de Tot, los nombres de las figuras, digamos, son el caballero, la reina, el príncipe y la princesa. Estos nombres sugieren una reinterpretación de los roles de género. Por eso nosotros recomendamos mucho este tarot de Tot y más ahora que con estos movimientos, no es que estemos de acuerdo 100%, pero de feminismo y todo, porque, ¿por qué? Porque se cambia el patriarcado, ¿verdad? Ya hasta los nombres son diferentes, ya es caballero, reina, príncipe y princesa, siempre, ¿verdad? Ahí en como una familia, ¿verdad? Y es una dinámica más igualitaria entre las figuras de la corte. Como podemos ver acá en esta imagen verde que dice que es el tarot de Marsella, el rider es el verde y el tarot de todo es el color lila. Podemos ver que en el Marsella y en el Rider se llamaban rey, pero en el tarot de todos los reyes, por decirlo de alguna forma, han perdido su estándar, su estatus y pasaron a ser caballeros, como acá. Ya no se llaman rey, ni se llaman caballeros. Las reinas quedan igual, en Marsella eran los caballeros, y en el tarot de todos son los príncipes, y en Marsella era la valet o la sota, en el Rider el pagueo, el pajé, y acá son las princesas. Pero es realmente todo esto de Marsella y Ryder es una comparación, pero no es como que, profe, me lo tengo que aprender, porque no, es como para que nada más entendamos que las familias en el tarot de Tot se dividen en caballeros, reina, príncipes y princesas, y esos van a tener diferentes características. Bueno, no, a mí sí me costó hacer el cambio de chip, de venir del Marsella y de dejar de decirle rey a los reyes y empezar a decirles caballeros. Para mí sí fue como ese. De hecho, en las figuras de la corte fue lo que más me costó adaptarme en el mazo de todos, ¿verdad? Que ya no eran reyes, sino eran caballeros. Y es por eso que dijo Tef, acá los caballeros buscando una igualdad, ¿verdad? Como decir que ya no haya patriarcado, sino que haya una igualdad. Los reyes perdieron su estatus. Pero sí, esa es la parte que, como les digo, a la parte práctica, a mí sí me costó un poco hacer el cambio de chip y empezarles a decir caballeros a los reyes. Por eso yo empecé a estudiar de una vez con el tarot de Crowley, no me asustó, porque no tuve que esa confusión de rey y reyes. Sí. De hecho, acá podemos ver a las familias, a estas 16 familias que estábamos hablando, y mucha gente se hace mucha bola, Steph, ¿cómo me voy a aprender todo eso y todo? No, es muy fácil, se dividen en 4 y podemos ver que está la familia de fuego, que son estas primeras que están acá, ¿verdad? Desde el animador hasta el virtuoso, que son la familia de exploradores. Después está la familia de agua, que son los centinelas, ¿verdad? Los que resguardan.
Después está la familia de aire, que son los analíticos, y después está la familia de tierra, que son los diplomáticos. Entonces es súper interesante porque el tarot tiene relación con la psicología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Carlos Jung, ese psicólogo famosísimo que yo admiro muchísimo y soy estudiadora de él, Carlos Jung decía que existían 16 personalidades y esas 16 personalidades, como la podemos ver acá, tienen relación con el tarot de Tot y las 16 familias, ¿verdad? Entonces es entender que muchas veces nosotros nos estamos rodeando a nivel de pareja, de familia, de amigos, con diferentes personalidades. Y esas personalidades también están en nosotros, ¿verdad? Muchas veces yo digo, pues puña, ocupo sacar el caballero de discos, yo ocupo poner este proyecto, echarle tierra, ¿verdad? O ocupo tener iniciativa como el animador, ¿verdad? Como el caballero de bastos, ¿verdad? Entonces muchas veces son personalidades también de nosotros mismos que están jugando ahí internamente, ¿verdad? Entonces es muy fácil entender que hay una familia de fuegos, una familia de agua, otra de aire y otra de tierra. Y ahí van representando diferentes máscaras o caretas, ¿verdad? Después, por acá, les voy a hablar ahora ya no de las familias, sino de los arcanos menores del tarot de Tot, ¿verdad? Digamos, en los foros a nivel internacional hay como un debate, ¿verdad? Donde dice que el tarot de Tot no les gusta porque los arcanos menores tienen un nombre y eso ya los predispone porque ya tienen un nombre, ¿verdad? Pero resulta que no se les queda bien porque por otro lado tenemos montones de personas que quieren aprender el tarot de Tot y nos dicen, Steph, ese tarot es súper difícil. Y entonces yo digo, o sea, por un lado se quejan que los 40 menores tengan un nombre donde nos podemos anclar y ayudar y es súper fácil. Pero por otro lado decimos que qué tarot es más difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, qué irónica que es la vida, ¿verdad? Y entonces a mí sinceramente me parece maravilloso que los arcanos menores tengan un nombre porque por supuesto que uno se ancla muy bien y le ayuda muchísimo a la hora de interpretar. ¿Verdad? No está, se utilizan sinónimos, se expande el conocimiento, ¿verdad? O igual pueden hacer lo que hizo Inti, ¿verdad? Que como él tiene sus cualidades, pues le cortó a todas las orillas, a todos los tarot de él, porque él ya no quiere tener nombres, pero no es porque no los utilice, es porque él no quiere ver los nombres para jugar de vida, digo yo vacilando. Acá yo soy Capricornio, yo quiero mi nombrecito en las tarjetitas, ¿verdad? Y él a veces me dice, pasémosle guillotina, y yo le digo, no. Estefanía me dice, así que por más que me sepa los nombres, yo necesito ver las tarjetitas como salen de fábrica, impresas con su borde bien bonitas, ¿verdad? Igualmente, como les digo, esto de los títulos es un debate En los en los foros. foros, ¿verdad? Pero yo les aconsejo que no lo usamos, o más bien cuando vamos a empezar a aprender tarot, que lo usemos para anclarnos en esos nombres, ¿verdad? Ya que los nombres nos dividen si el arcano es bueno o es involutivo, ¿ok? Sí, es muy importante porque aquí podemos ver, ¿verdad? Que entonces los 40, los arcanos menores son 40 y se dividen por los bastos, por las copas, por las espadas y por los discos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que ustedes me van a decir, pero hay unos que dice 2 de bastos, dominio en rojo, y el otro dice 3 de bastos, virtud en amarillo. Bueno, ok, esto es una guía para ustedes muy fácil que pueden acudir en cualquier momento cuando están estudiando para entender que los arcanos menores se dividen en dos, en involutivos y volutivos, ¿verdad? Esto también lo explicamos nosotros. Entonces es muy fácil entender. ¿Por qué? Porque, digamos, los evolutivos solo tienen aspectos positivos, pero los involutivos tienen un aspecto, los evolutivos tienen aspectos positivos y negativos, mientras que los involutivos solo tienen aspectos negativos, ¿verdad? Entonces, es muy fácil entender, o sea, tenemos un nombre, tenemos una imagen y además los calificamos entre evolutivos y involutivos, es súper fácil, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Y, por ejemplo, acá hay ejemplos muy prácticos, ¿verdad? Digamos, les voy a hablar de las 10 cartas de bastos. ¿Qué representan las 10 cartas de bastos, Steffi? Siempre nos lo dicen. Es muy fácil, son los diferentes patrones de comportamiento energéticos de nosotros, ¿verdad? Cómo muchas veces actuamos desde nuestro ser y que ya es algo que tenemos de una naturaleza interna. Por ejemplo, el 2 de bastos. ¿Cómo se llama esa carta? El dominio. ¿Y qué es el dominio? El querer controlar a nosotros y el exterior. Y la vida nos pasa diciendo todos los días, vea papito, la vida o mamita, la vida no es controlar, porque entre más controle usted, más se le descontrola todo. Pero eso lo va adquiriendo uno con sabiduría, ¿verdad? Entonces, yo los arcanos menores los muestro como situaciones de nosotros, situaciones que pueden pasar, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, la carta del dominio de bastos estaba en la filmina anterior como rojo, porque es una carta involutiva. El control nunca va a ser bueno. O sea, yo sé que nada es bueno ni malo, pero el control no va a tener un aspecto positivo, porque el controlar el mismo universo y la naturaleza nos lo enseña. Ah, usted quiere tener este jardincito aquí bien cortadito y todo. Se viene la lluvia y cuando usted ve son esos flores que pegan y usted, pero ¿en qué momento el jardín es diferente? Bueno, hay que darle un mantenimiento. Ahí la naturaleza nos está hablando de que no hay un control de nosotros, de los seres humanos. Y en cambio está la otra carta, ¿verdad? Que es la de bastos, que está en color amarillo, que habla que tiene un aspecto volutivo y otro aspecto involutivo, o sea, una parte negativa y otra positiva. ¿Por qué? Porque el 9 de bastos podría ser de una parte negativa el yo sumiso, que no hablo, que no pongo límites, que no me defiendo, o puede ser la fortaleza, que más bien digo, tú ganas y yo gano, ¿verdad? Donde más bien hay un acuerdo, puedo poner límites de una manera sana con la otra persona y de todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ver cómo están definitivamente los involutivos y los evolutivos. Después les voy a hablar un poquito que ahí vimos que había 10 cartas de agua, ¿verdad? Entonces son nuestros 10 estados emocionales, desde el amor hasta la saciedad, ¿verdad? Como cuando nos ponemos con nuestro perrito o con mamá, ay, te quiero besar, quítese, no sea necio, ¿verdad? Desde ese amor de ya demasiada emoción, demasiada melcochidad, hasta el amor propio que tiene que ver con uno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son cada vez que sale una carta de agua? Nos está hablando de nuestros 10 tipos de emoción, pero muchas veces queremos ver el tarot para afuera, pero el tarot realmente está adentro. Nosotros tenemos que tener amor propio, tenemos que tener, no tenemos que compararnos, como la carta aquí de la corrupción, ¿no? ¿Verdad? Y son muchos estados emocionales que más adelante vamos a ver, pero ustedes van a decir, claro, es que ya lo entendí, porque cada vez que sale una carta de agua me está hablando de alguna emoción, desde la 1 hasta la 10, ¿verdad? Después, cuando sale una carta de espadas, representa los diferentes configuración mentales y cómo tenemos esta mente. Esta parte a mí me encantó cuando yo aprendí el tarot de Tot, porque yo decía, wow, o sea, definitivamente muchas veces nuestra mente está de estas 10 formas. O está una mente en paz y en Buda, que es la que deseamos todos los seres humanos, ¿verdad? Y que trabajamos todos los días para estar con esa mente, ¿verdad? Como así libre de pensamientos, con paz, o está la mente ya en ruina, que es el 10 de espadas, ¿verdad? Que es ya una mente que ya llegó a un momento hasta de colapsar, o está la mente cruel cuando nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros por no le hacemos daño, por no querer expresar lo que sentimos y poner límites, entonces terminamos haciendo daños a nosotros mismos y ya empieza esa mente a hacerse daño a ella misma, ¿verdad? O también está la mente de la ciencia, que muchas veces decimos que una bala no puede, digamos que un mantra no puede parar una guerra, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo también. Tenemos diferentes clientes que dicen, ay, Steph, yo tengo un mantra tan poderoso para la guerra de tal y no sé qué, ¿verdad? Y entonces yo les digo, bueno, tampoco así, ¿verdad? Como que un mantra va, pero sí es una frecuencia, ¿verdad? Pero realmente entonces tenemos que entender que las cartas de espada representan 10 tipos de mente, ¿verdad? Y después las otras 10 cartas de tierra representan nuestro cuerpo físico y la parte económica, ¿verdad? Casi que todas las consultas en tarot van a ser muchísimas por esto, porque las personas están preocupadas por su cuerpo físico y por la parte financiera. Entonces, las 10 cartas de tierra representan toda esa parte en nosotros del cuerpo físico, de cuidarnos, de chinearnos o del estado económico, ¿verdad? Estas cartas muestran la relación del consultante con un mundo material pasando desde el fracaso del 5 de discos hasta el éxito del 6 de discos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las cartas de tierra o de discos en el tarot de Tot? Nos representa el cuerpo físico y la billetera, ¿verdad? Entonces, ahí más adelante las vamos a ver, ¿verdad? Ahí paramos. Que ahí paramos un toque. Bueno, ahí es básicamente los arcanos menores, como dijo Tef, ya en la exposición que habíamos hecho en México lo habíamos analizado rápidamente. Ahora no los estamos estudiando uno por uno, pero ya cuando ustedes sepan los 10 tipos de mente, los 10 tipos de emoción y los 10 tipos de patrón energético, es muy bueno que todos los días cuando se levanten digan, hoy amanecí en modo tal y mira, puedo corregirme y de este modo, de esto puedo pasarme o configurarme en esto. Eso es ir integrando en uno el tarot, ¿ok? Y ya después cuando interpretemos las cartas es súper fácil, Súper porque si fácil, ya porque sabemos, si ya integramos que esa carta es este proceso en mí, cuando lo vemos en otra persona decimos, sí, eso es esto y esto. Ok, hasta aquí vamos bien.
¿De acuerdo? Ok. Cuando compramos un tarot de Tot, una de las cartas que viene en el tarot es esta que está aquí, ¿verdad? Es la carta de la Otto. Yo le digo la carta de la Ordo Templi Orientis. ¿Por qué viene esa carta dentro del tarot de Tot? Es muy fácil, porque los derechos de autor, ¿verdad? Quienes ganan el dinero con la venta de este mazo, obviamente, además de ser las editoriales, una parte importante va a dar a las arcas de la Otto. ¿Por qué? Porque Crowley fue presidente de la OTO por un montón de años, como les dije, bajo el nombre de Baphomet. ¿De acuerdo? Inclusive es la OTO, la organización mundial actual hoy en día, que se encarga de propagar la ley de Telema. ¿Ok? Si ustedes quieren saber cuál es la organización mundial que se encarga de propagar la ley de Telema, es la OTO. Sí, entonces es obvio que iban a tener en el tarot de Tot esta carta referenciada a ellos. Y lo interesante de esta carta es que viene una definición escrita a lápiz, a puño y letra de Crowley sobre qué es el tarot. Entonces dice Crowley, el tarot es una representación ilustrada de las fuerzas de la naturaleza, tal como fue concebida de acuerdo a un simbolismo convencional por los antiguos. A primera vista, uno podría suponer que su arreglo es arbitrario, que es random, ¿ok? Mas no es así. Realmente la organización del mazo está determinada por la estructura misma del universo y en particular del sistema solar, que se ve reflejada en el simbolismo de la Santa Cábala. ¿Ok? Por eso es tan importante conocer un poquito de Cábala o tener este espacio para hablar de Cábala. Ok, entonces, bueno, ya al inicio de la clase les pregunté cómo estábamos más o menos con Cábala y Me ahí me... faltó Irlanda, creo que Irlanda, preguntar. yo creo que Irlanda sí, ¿verdad? Es un poquito como Rodolfo. Sí, Ahí ok, vamos, no ok. importa. Pero yo voy a hablar en términos de cábala de kinder, ¿ok? En Costa Rica, a este juego que los niños hacen en el piso con una tiza, le llaman el avioncito, ¿ok? En México no sé cómo le llamarán igual, Sí, igual, ok. la rayuela o el avioncito. Este es un juego iniciático que tiene que ver con la cábala, porque si ustedes se ponen a ver, los niños van saltando desde la uno, ¿verdad? O la tierra, Malhut, hasta la final, que es Keter, ¿verdad? Y después se devuelven. Entonces ahí vemos, como decir, un ascender al cielo, al paraíso, y un bajar a la realidad y a la tierra, ¿ok? Finalmente los niños, vean que tienen que ir brincando con equilibrio, que esto es lo más importante que enseña la cábala, ir brincando con equilibrio para no tropezarse en el juego y no perder, ¿ok? Entonces, como decía mi profesor de cábala, ¿para qué estudiamos cábala? Para saber amar, ¿ok? Para amar en equilibrio, porque la cábala nos va a prestar dos columnas. Entonces, no se trata de amar y darlo todo, pero tampoco se trata de ser un mezquino, se trata de saber amar, ¿ok? Entonces, así como los niños tienen que ir jugando en el avioncito sin caerse en equilibrio, pues la cábala nos enseña lo mismo, cómo tratar de vivir por la columna del centro, en equilibrio. Equilibrio. ¿Okay? Finalmente, el viaje del loco, el loco agarra la carta del carro y viaja con el carro desde Keter hasta Malkuth y desde Malkuth hasta Keter. ¿Ok? El término cábala proviene de el hebreo y significa recepción o tradición. Es por eso que en Argentina a una persona muy supersticiosa le llaman cabulero. Yo no sé en otros países, ¿verdad? Aquí en Costa Rica le decimos aguizotero. De hecho, yo ando mi aguizote. Mi aguizote es un boxer anaranjado del color de mercurio para que me ayude en la comunicación, ¿verdad? Que me fluyan las ideas que quiero transmitir. Entonces, yo sería un cabulero para los argentinos. Por dicha, las clases son cada miércoles, entonces me da tiempo de Puedo lavarlo. lavar el Sí, boxer. Ok. En la cábala, la figura central de la cábala, que es una enseñanza judía, tenemos lo que ellos llaman el Etz Chaim, ¿ok? Ese Etz Chaim en hebreo es árbol de la vida o árbol sefirótico, ¿ok? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol sefirótico? Es esta diagrama que estamos viendo aquí a la izquierda. El diagrama del árbol de la vida se compone de 4 mundos: el mundo de Atzilú, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Atzia, ¿ok? El diagrama tiene 10 centros de energía, esferas o números que se llaman sefirot en plural y sefirá en singular. Serían el estos 1, centros, el ¿verdad? 2. Que en la tradición católica podemos relacionarlos con los 10 mandamientos, ¿verdad? Serían 10 emanaciones de Dios, ¿ok?
Tenemos 3 velos de existencia negativa no manifestada, están acá arriba. Esto es porque para los cabalistas todo procede de la Ein Sof, del vacío o la nada, O ¿ok? la creación. Y para tener acceso a la Ein Of, los cabalistas dicen que hay que atravesar los 3 velos de la cábala. Eso lo vamos a ver con la carta del loco. La siguiente semana se ven estos 3 velos, ¿ok? Y tenemos 3 pilares, como les decía, el pilar de la derecha, el pilar de la izquierda y el pilar central, que es el más importante a mi gusto porque es el del equilibrio, que es lo que nos enseña la cábala, ¿ok? Y 22 caminos o letras hebreas que unen y equilibran las diferentes céfiras o emanaciones, ¿ok? Finalmente los cabalistas dicen que esos 32, esos 22 caminos son 32 porque le suman las 10 sefirot. Entonces ahí hacemos 32 caminos. Les decía yo que el camino más importante es el central porque en el mito de Odín es el pilar del que se guinda Odín para hacer acceso estamos hablando de la cultura nórdica, ¿verdad? Para hacer acceso por el árbol de la vida de los nórdicos por los 9 mundos. Ok, entonces Odín se cuelga del pilar más grande, ¿verdad? Es este pilar del centro y es lo que nos enseña la cábala, a caminar por ahí. Finalmente, la cábala es una representación de cómo descienden las energías del macrocosmos al microcosmos. Esta figura que se forma es lo que llamamos en el esoterismo o el ocultismo la espada flamígera, ¿ok? O el rayo de Thor también, ¿sí? Es esa que se forma ahí. Y la cábala es un diagrama para explicar el macro y el microuniverso, ¿verdad? Empezando por el universo de afuera que vemos y terminando por el universo interior. De hecho, para los cabalistas, el Adán Kadmon es el hombre primigenio. ¿Y qué es el hombre primigenio? El cosmos, porque si ustedes se ponen a ver, los 7 planetas que están en el cosmos también están aquí en el microcosmos, son los planetas personales. Entonces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y hay que entender que esta frase es a nivel energética, ¿ok? Entonces, a nivel energético, si hay 7 planetas afuera y esos 7 planetas están también adentro, ¿de acuerdo? Entonces, la cábala nos explica o nos sintetiza todo este conocimiento. Estas 10 esferas tienen que ver con los planetas. Keter, la corona, está relacionado con Neptuno. El rey de las aguas, sí. Jogma, la sabiduría, con Urano. Y Binah, la inteligencia, con Saturno. Ya aquí hicimos las 3 primeras. Por eso la emanación del fuego, Atziluz, se encuentra en la triada superior, ¿ok? Después viene la triada del medio, que sería la triada de agua, y Geburah está relacionado con Marte, Chesed con Júpiter y Tiferet con el Sol, ¿ok? Después vendría la triada ya inferior y sería la número 8, Jod o la gloria, Mercurio, Netchat, la 7, Venus, y Yesod, la luna, el fundamento. Y juega la última sefirá, que es Malhut o la tierra, ¿ok? Que es donde estamos todos nosotros. Que es donde estamos todos nosotros. Para ascender a Keter por medio del equilibrio. Interesante en la cábala notar eso, que están divididas nada más por 3, por triadas, ¿verdad? Desde la triada superior, que es de fuego, a la triada inferior y la triada del medio. ¿Ok? El camino más largo de la cábala es el camino que hay desde Keter o la corona hasta la esfera 6 o Tiferet. Y ese camino es muy importante porque en el ocultismo le llamamos el abismo, ¿ok? Y es una de las tareas principales que Crowley le pide a los telemitas, cruzar el abismo, pero la vamos ir después, cuando toque hablar de la sacerdotisa, vamos a hablar específicamente del camino del abismo, que es el camino de la sacerdotisa. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la estructura o las partes más importantes de la cábala, lo que vale la pena conocer. Y es muy fácil realmente, porque son los planetas y los 4 elementos. No estamos todavía saliéndonos de nada de lo que hemos conversado y hablado, ¿verdad? Si esto fuera un barrio fino, las mejores casas estarían ubicadas en la triada del medio. Parece mentiras, cualquiera diría que es aquí arriba, pero la casa 6 y la casa 4 van a ser números muy importantes porque ahí no vamos a ver cartas involutivas, solo vamos a ver cartas volutivas. Entonces es como el vecindario fino, pero ustedes saben que donde hay un vecindario fino, siempre hay un barriecillo feo por ahí, ¿verdad? Que serían los 5, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo en términos de tarot más adelante. Finalmente, en la cábala es el camino de la serpiente, por eso es que el ocultismo está relacionado con el satanismo y con todas estas cosas, ¿verdad? Es porque la gente no
no sabe entender. Finalmente es el camino de la serpiente, se le llama a la ruta que sigue el ocultista en busca de sabiduría y la verdad. ¿Ok? Este es el viaje del operador y lo recorrerá cada sendero pasando por las diferentes sefirot, que son pruebas, finalmente, ¿verdad? Esto es para ir templando, ir trabajando en la psiquis, y finalmente todo este camino de la serpiente es lo que en el tarot llamamos el camino del loco o el camino del héroe. ¿Ok? Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos nosotros y todos nosotros. Es correcto. Y ya para ir llegando a la parte más importante, esta es la filmina de la noche. Este es el objetivo principal de la clase. Muy Entender chiva. que las 78 cartas del tarot de Thoth están representadas en el árbol de la vida. ¿En qué forma? De la siguiente forma. Los arcanos mayores serían los caminos o los senderos que unen las diferentes esferas. ¿Ok? Las figuras de la corte ya viven en las esferas. ¿Ok? Los reyes y las reinas viven en las esferas de arriba. Los reyes respectivamente en Kogma y las reinas respectivamente en Binah, porque son los papás, viven en las esferas superiores, ¿verdad? El príncipe va a vivir en la mejor casa que existe de todo la cábala, por eso los príncipes los vamos a ver como figuras muy, los 6 y los príncipes los vamos a ver como figuras muy positivas, porque ellos viven en Tiferet, y a las hermanas, a las princesas, no les tocó la misma suerte. A las princesas les tocó la peor casa que puede existir del vecindario. Les tocó vivir en Malhut, en el reino, ¿ok? Entendiendo que las princesas somos todos nosotros. Sandra, Irlanda, Lirio, Rodolfo, Estefanía y yo somos las princesas que nos tocó vivir o estamos encarnados aquí en Malhut. Voy a tener que reunirme con Frida y con Crowley, no me parece. ¿Ok? Y los arcanos menores también, los arcanos menores viven en los diferentes mundos, ¿verdad? Las familias de fuego viven en Atzilú, las familias de aire viven en agua, en Briah, las de aire viven en Yetzirah, en la formación, las de agua viven en Briah, en la creación, y las familias de tierra viven en Asia, ¿ok? Y ya que el tarot usa numerología decimal, es fácil entender que los arcanos menores viven desde Keter hasta Malhut, ¿verdad? Desde la 1 hasta la 10 en sus diferentes órdenes, sus Posiciones y diferentes órdenes. posiciones. Entonces, eso es lo básico. Tenemos que entender entonces que la cábala o el árbol de la vida puede estar formado por un tarot. Si yo agarro este tarot, de hecho, Rodolfo una vez me mandó unas fotos muy buenas de una foto que él tiene en el cuadro, que él para estudiar hizo esto. Él agarró el tarot de Thoth y hizo en su cuarto, las pegó en la pared y hizo el esquema del árbol, ¿verdad, Rodolfo? Correcto, sí. Sí, de hecho Rodolfo, por ahí está la foto. Voy a Ah, muy buscarla y la paso por bien. acá. si la Claro. podés ahora la compartís en el grupo. Rodolfo hizo este ejercicio de agarrar un mazo de Thoth y pegarlo a la pared de la forma del árbol, ¿verdad? Un buen ejercicio para ir aprendiendo o ir integrando, ¿verdad? El Cada conocimiento. carta, Ir integrando exactamente. cada carta. Que Rodolfo, si podés, te lo agradezco que después haya los tiempos lo pases al grupo. Listo. Ok. Bueno, los arcanos mayores, entonces ellos representan los caminos, los senderos del árbol, ¿sí? Sería el Aleph Beit o el alfabeto hebreo. Ahí están cómo se ordenan las diferentes cartas en los diferentes senderos. Chulísima. Ahí está el mago, el loco, el ermitaño. Todas las 22 arcanos mayores están en esos caminos. Volviendo al punto, nosotros somos el microcosmos, entonces el árbol está en nosotros y nosotros mismos somos un árbol. Esta foto me gusta mucho, es de un sistema nervioso central, ¿verdad? Y podemos ver definitivamente que nosotros somos un palo de aguacate. Totalmente, esta es la semilla, ¿verdad? Aquí el cerebro es la semilla y nosotros somos totalmente un palo de aguacate. Entonces quiero decir que los arcanos son parte de nuestra psiquis, ¿ok? Los arcanos siempre se han visto como principios universales, estados de conciencia, procesos evolutivos. Y sí, son todo eso también, es cierto. Pero además de eso, los arcanos también son piezas o partes del loco, ¿ok? Y esas piezas o partes del loco vendrían siendo piezas de nuestra psiquis, cómo opera nuestra psiquis. Nuestra Que esencia. Sí. esa parte de cómo opera nuestra psiquis la podemos ver en los mitos o en los arquetipos mitológicos. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo del loco, ¿verdad? El loco es el mito, ¿verdad? O el arquetipo o el mito de el niño interior, el puer aeternus. Entonces yo les ponía que en ejemplo era como la caricatura de la serie animada de Pikachu y los Pokémon, ¿verdad? Pikachu antes de ser Pikachu fue Pichu,
ese pequeño pichón. Entonces el loco es lo mismo, ¿verdad? Y O la así, loca, nuestro niño interior. así cada una de las 22 cartas mayores representa una parte de nuestra psiquis. Ahí va entonces Pichu desarrollándose a Pikachu, a Raichu, y al último que realmente en la serie nunca se dio, pero los fans de Pokémon saben que había una última evolución de Raichu que era Goruch, ¿ok? Entonces, no, estos centenarios los vamos a ir viendo en las clases. No me voy a detener a decirles qué significa cada uno de los Porque después los vamos a arcanos, ver. porque cuando empecemos a ver los centenarios, ahí vamos a empezar a ver uno por uno cuáles son las piezas o las partes psíquicas del loco, ¿ok? De momento nada más voy a poner el ejemplo con el loco y el ermitaño para entenderlo, ¿verdad? Hemos visto ese meme en internet que dice que todos tenemos dos lobos por dentro, ¿verdad? Y gana el lobo que más decidimos alimentar. Pues bueno, si lo pasamos al mundo del tarot, yo no tengo dos lobos dentro, yo tengo a estos dos sujetos. Tengo al loco y al ermitaño dentro mío. Son arquetipos que se contraponen, ¿ok? Entendiendo que finalmente en el tarot no existen 78 cartas, solo existe una, el loco, y el loco se va quitando o se va Todas poniendo las máscaras o los disfraces conforme va viviendo, va pasando las etapas de su evolucionando. vida, ¿verdad? Entonces pongámonos a ver qué pasa con estos dos arquetipos. El arquetipo del loco es el arquetipo del niño eterno, pero el arquetipo del ermitaño es el viejo eterno, el viejo sabio, ¿verdad? Entonces vean cómo se contraponen, pero a la vez son complementarios. Y son los dos caminantes del tarot. En el mazo de Marsella es más fácil identificar esto, ¿verdad? Tanto el loco como el ermitaño son los dos arcanos que están en movimiento o están caminando. La diferencia es que el loco apenas va por la leche, mientras el ermitaño ya viene con el queso, la mantequilla, y todo el desayuno Con listo, mucha ¿verdad? Con toda la sabiduría. experiencia. Entonces vean cómo son partes de nuestra psiquis y se pueden contraponer, como en este caso, ¿verdad? Como dices que nazi también, aquí abajo, quien reprime el deseo al loco, reprime la autoconciencia, que es el ermitaño. La sabiduría que oye de la locura no es sabiduría. Esa sensatez no es más que miedo. ¿Ok? Por eso es que son arcanos complementarios. Y así como tenemos arcanos muy diferentes, también tenemos arcanos o procesos psíquicos muy parecidos. De hecho, en el tarot de todos veamos que la carta de el maestro, ¿verdad? Y la carta del viejo sabio ambas tienen una túnica anaranjada. Hay que entender que Crowley estudió budismo y obviamente parte del budismo también está en el mazo, ¿verdad? Por eso tienen ropa anaranjada estos arcanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los monjes que vestían un color naranja más fuerte, como el ermitaño, eran los monjes que decidían vivir su religión o su espiritualidad apartados, los famosos ascetas. El legítimo que me voy a la montaña y ahí mismo me empiezo a conectar, ¿ok? Mientras los otros monjes que andan una túnica Clarita. más clara, esos son los monjes que se quedan y son como decir los que viven su espiritualidad a través de un dogma o de una religión, ¿ok? Entonces vean cómo finalmente en las partes psíquicas del loco podemos tener partes psíquicas muy diferentes o partes psíquicas que se llegan a parecer mucho, ¿verdad? Como estos dos arcanos que se llegan en algún momento a parecer. La diferencia es eso. La diferencia es que el hierrofante le dice al loco cómo quieres vivir tu espiritualidad, a través de un dogma o de una forma, de una religión, ¿verdad? O a través de una parte más, como decimos, asceta, ¿verdad? Más retirado de las religiones, sería como más laico, ¿ok? Algo más como el ermitaño. Los arcanos mayores son los principios universales. Ustedes sí han escuchado los principios universales, las 7 leyes herméticas del Kybalión. ¿Ok? Esas 7 leyes no son solo 7, realmente son 22. Obviamente las 7 principales son estas del Kybalión, ¿verdad? Pero entendemos que son 22 leyes. Y esas 7 principales las podemos ver en la primera ley, la ley del mentalismo, la podemos ver en el Súper mago. importante. Todo es mente, el mago es mental, ¿verdad? La ley de correspondencia, como es arriba es abajo, la podemos ver en el universo, ¿verdad? Lo que es allá es igual que acá. La ley 3 o el principio de vibración, nada está quedito, todo está en movimiento, todo vibra, esa sería la carta del carro, siempre en movimiento. El principio 4, principio de polaridad, ley de integración de los opuestos complementarios, la vemos en el arte o en la 14. Lindísimo. El principio del ritmo, todo sube y todo baja, todo cambia continuamente de estado, Todo esa se la podemos siente. ver con la rueda. El principio universal de causa y efecto, la ley de acción y reacción, la podemos ver con el ajuste.
Y el último, el principio de generación, todo tiene su principio activo y pasivo, sería con los amantes, ¿verdad? El yin y el yang. Entonces, aquí estamos viendo los 7 principios más importantes, ¿verdad? Que es, como le digo, están linkeados con los principios herméticos, pero realmente todos los 22 arcanos Son están principios representando principios cósmicos, ¿ok? universales que con la Principios práctica universales. después se van dominando así, ¿verdad? No tienen ¿Cómo nada que... estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, Tefi. Ok, bueno, ahora que Inti hablaba un poquito de los principios universales, de nosotros no solo nos vamos a basar en la parte del frente, sino que les vamos a explicar la parte detrás de las cartas del tarot de Tot. Todas las cartas, las 80 del tarot de Tot, traen esta cruz, ¿verdad? Y le llamaban la main cruz de la orden hermética de la aurora dorada, ¿verdad? En la Golden Dawn, donde estudiaban todos estos místicos, esotéricos, Crowley, probablemente hasta el doctor Edward Bach y todos, porque todos vienen de una misma época, tenían este logotipo, se podría decir, ¿verdad? Yo lo veo como una logo donde pusieron letras hebreas, donde pusieron simbología, donde pusieron los simbología de los planetas, donde utilizaron el color, ¿verdad? Y entonces, qué lindo que el tarot de Tot tenga estas en todo su reverso, ¿verdad? Esta cruz tan emblemática y tan poderosa porque sí, prácticamente es un amuleto, ¿verdad? También se podría decir, tiene mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, para que sepan, cada vez que vemos esa estrella, si algún consultante les pregunta o algo, porque de fijo les van a preguntar, a nosotros nos decían, ¿por qué todas las cartas traen una cruz atrás? ¿Qué es? ¿Que es católica? Y yo decía, no, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, esa cruz, para que sepan que es la Lamén Rosa Cruz de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Con solo que sepan que es un logotipo de los místicos esotéricos de la época, donde ahí está todo plasmado, ¿verdad? Como amuleto es un amuleto muy poderoso porque básicamente en él se plasman todas las fuerzas del cosmos y todas las fuerzas que operan en el universo. Entonces, como amuleto hay mucha gente que le gusta tenerlo La cruz, así en la cruz o colgado en sus casas, pues es un amuleto que también tiene su potencia, su energía. Si ustedes ven siempre los esotéricos y los místicos jugando diferentes, ¿verdad? Porque una vez un profesor me dijo, ahí está todo lo que aprendimos en 7 años. Y yo decía, no, hombre, mejor me hubiera enseñado la cruz, ¿verdad? Era más fácil. Y ahorita nos vamos a centrar en esta parte central de esa cruz. ¿La ven ahí en el centro? Extraemos ese círculo y lo ponemos acá. Ese es todo este círculo con letras hebreas. ¿Lo ven acá? Que se divide en 3, que se divide en 7 y que se divide en 12. Lo que hicimos fue sacar este círculo y ponerlo acá. ¿Cómo se llama ese famoso círculo? Se llama la rueda de la creación, tal como aparece en la Sefiré de Sirá, ¿verdad? Involucrando la secuencia de 3, como les dije, 1, 2, 3, de 7 y de 12, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Sí, Sirio, Lirio, adelante. Yo tenía duda, viene otra cartita aquí en el tarot que trae el fondo negro Ah, y sí, no sé esa si la lo vamos a alcancen a ver. explicar. ya ahorita Ah, ok, hablamos de ok, esa. ah, ok, Ok. gracias, Esa está gracias, entre las espero. 80. Esa está entre las Sí, ok, 80 que gracias. vamos a hablar. Ok, muy bien. Entonces vemos esta rueda, ¿verdad? Y entonces resulta que en esta rueda también está el tarot de Tot. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a ver cómo pasa acá. Vamos a ver. Ay. Ok. Como les estaba hablando Inti de la cábala, ¿verdad? Es muy fácil, ya vimos que son 10 sefirot, 10 esferas que vienen desde Malkut hasta Keter. Ya Inti nos ahuevó a todos y nos dijo que estábamos en Malkut. Yo pensé que estábamos arriba, pero bueno, no. Se supone que todo esto es la evolución y el camino de donde tenemos que llegar. Entonces es muy interesante porque los 22 arcanos mayores están acá en cábala. Entonces, las 3 senderos madres son estos 3 que están aquí horizontales, desde Jomad, Davina, desde Yasea, Geburah, desde Netchá hasta Jod. Estos 3 caminos horizontales son los 3 senderos madres. Después están los que son los verticales, que son estos verdes, que se llaman los 7 dobles, y que son los caminos verticales, ¿verdad? Que son lo que estábamos viendo ahora en la rueda, que es 3, que son estos amarillos, 7, que son los verdes, los verticales, y los rojos son los que están como en diagonal, ¿verdad? Que son los 12 simples. Y ahí está todo lo que era el tarot, como decía Inti, los 22 arcanos, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, les voy a explicar estos 3 que están aquí. ¿Ven aquí la rueda? Sí, ¿Verdad? Ahí está la rueda de esos 3. Esos 3
Por eso es que Inti les decía que realmente no son 78 cartas, 80, realmente es una, y somos todos ese loco o esa loca, ¿verdad? Como quieran ver, tenemos que entender que todo esto siempre es pasarlo en masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, esos tres, está lo que representa el loco, el colgado y el león, siendo el loco el que representa el aire, siendo el colgado el que representa el agua y siendo el león el que representa el fuego. Y muchos de ustedes me dirán, pero entonces, ¿dónde está la tierra? Bueno, esos tres conforman lo que es la materia y lo que es la tierra, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante que en esta rueda se encuentra, yo le decía a Inti, ahí debería de estar solo el loco, pero están solo tres. Pero realmente ya yo después entiendo que del loco nace el colgado, porque el colgado es aceptar como somos y nuestra naturaleza interna y externa, y el león es ese niño eterno que vamos a tener toda una vida y que nunca tenemos que dejar que muera y siempre más bien alimentarlo y sanarlo, ¿verdad? Entonces ya después dije, bueno, está bien que sean tres, pero realmente yo quería ver solo el loco ahí en el centro, ¿verdad? Hay personas que nos dicen, Steph, ¿y dónde queda, digamos, si, dónde... Okay, hasta este punto, esas serían las tres letras madres, ¿verdad? En Aleph en el loco, Men en el colgado, que de hecho, como el colgado representa el agua, Crowley le dice el ahogado en el libro Sí, de porque Thoth, está boca ¿ok? abajo, sí. Y el fuego Shin. Sí, el tarot de Thoth se basa en astrología védica. Entonces hay personas que nos preguntan, ¿cómo integro la astrología occidental al tarot? Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo lo integro? Porque en la védica no se utiliza Urano, ni Neptuno, ni Plutón, pero en la occidental o moderna sí se utiliza lo que es Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, aquí de una vez los esotéricos y los místicos integraron estos tres planetas, siendo Urano el loco con el yo me revelo, siendo Neptuno con el yo sueño, el colgado, y de Plutón yo me transformo con el león. Y vean qué lindo mantra se forma en esa rueda, ¿verdad? Yo muchísimas veces me levanto y es como el mantra que utilizo porque yo siempre digo, yo me revelo, yo sueño y yo me transformo. Es una base súper importante y súper linda de nuestra naturaleza interna desde que nacemos hasta que trascendemos, ¿verdad? Entonces ahí están representados esos tres planetas si los quieren agregar en lo que es la astrología occidental. Sí, ¿ustedes en astrología les gusta mucho la parte védica o sí les gusta más integrar todos los planetas? Sandrita, ¿integras en tus terapias o Iranda o Lirio, Rodolfo, a No, Urano, no Neptuno? uso, no uso astrología. Ok, Ok. ok. Pues a mí sí Bueno, me esto es, gustaría integrar. sí, Sí, claro, a mí me encantan también. este es un detalle técnico, ¿verdad? Nada más. Esto es por eso, el tarot de Thoth realmente usa la astrología védica, la astrología clásica, pero el detalle técnico es que si alguien quisiera implementar astrología occidental o le quiere asociar los tres planetas nuevos al tarot de Thoth, lo puede hacer bajo Urano estos el arquetipos, ¿ok? loco. Bajo Urano a través del loco, Neptuno a través del colgado y Plutón a través del fuego. ¿Por qué? Porque Plutón es el transformo, Shin, y el fuego forma las iniciales de INRI, ¿verdad? Inne Natura Renovatu Integra, o sea, por el fuego se renueva todo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo quieren hacer, si lo quisieran aplicar, esta es la forma. Sí, exactamente. Y acá esos tres soles, ¿verdad? Hablando de lo mismo, lo podemos ver en la cabra, que es Keter, que es Tiferet y que es Malkut, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Keter está relacionado con Gaspar, que es la loca de la casa, Tiferet está relacionado con Melchor, que es nuestra inteligencia emocional, y Chesod está relacionado con Baltasar, que es el sol negro o todos nuestros instintos, ¿verdad? De hecho, el fuego se divide en tres energías, ¿verdad? En la espiritual, que es la iluminación, en la artística, que es la creativa, y en los instintos, ¿verdad? Que son todos los instintos sexuales. Y si lo queremos llevar a una parte más científica, como lo decía la logosofía, ¿verdad? Que teníamos una configuración bioespiritual, ¿verdad? Lo podemos ver desde que la psicología dice que tenemos un sistema mental, un sistema sensible y un sistema instintivo. O sea, quiere decir que tienen relación, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos ver cómo los tres soles de nuestros centrales están siempre, como quien dice, ellos son los que siempre pierden energía. Cada vez que pensamos, nuestro sol de arriba, de la mente, está perdiendo energía. Cada vez que estamos en un estado emocional o preocupados, ¿verdad? Estamos con nuestro plexo solar ahí
tirando energía y desgastándose, y la sexual también, ¿verdad? De hecho, vean qué curioso, el loco es el agua y en el esoterismo las partes sexuales es donde están las aguas, ¿ok? Entonces, y como dice Steffi, estos soles son demanadores de energía, lo derrochan, lo consumen, ¿verdad? El cerebro consume mucha de nuestra energía en el día, asimismo las emociones y la parte instintiva también. A diferencia de los chakras no consumen energía, más bien nos dan energía. Exactamente, sí. Ok, y después acá les voy a explicar los 7, ¿verdad? Que están acá. Ya no vamos a ver los 3, sino las 7 letras hebreas que están ahí en un círculo, que está representado por los 7 planetas, ¿verdad? Entonces, vean ahí como el mago está representado por Mercurio y es el yo creo, como la sacerdotisa está representada por la luna y es yo siento, como la emperatriz está representada por el planeta Venus y es el yo me valoro, como la rueda está representada por Júpiter porque es el yo crezco, yo me expando, y como la torre está representada por Marte porque es el yo actúo, ¿verdad? El principio de la destrucción, y como el sol está representado con el yo soy, y como Saturno está representada, la carta del universo está representada por Saturno y es el yo construyo. Esos son mantras muy chivas para astrología que después podemos aprendérnoslo, ¿verdad? Y es muy fácil manejar la teoría de esa forma, ¿verdad? Que cada vez que estamos hablando de Marte, yo le digo al consultante, tienes que actuar, cada vez que estamos hablando de Júpiter, tienes que expandirte, tienes que crecer, ¿verdad? Cada vez que hablamos de Venus, yo me valoro, yo me doy amor, yo me doy de merecimiento, ¿verdad? Entonces, tan simple como que salga el mago, bueno, cada quien crea su realidad, ¿verdad? ¿Qué estás creando? ¿Te gusta lo que estás creando? ¿No te gusta? Pues es tu realidad, vive lo que crees. Entonces estos mantras sirven mucho, ustedes los van a tener aquí en las láminas de estudio para que los vinculen y los vayan aplicando en las interpretaciones, ¿verdad? Júpiter, que es la rueda, es un legítimo yo crezco, yo me expando, yo voy hacia afuera, ¿verdad? Te invita a ir hacia afuera, a crecer, a expandirte. Entonces vean cómo con estos mantras podemos, como dice Steph, ir cazando ya interpretaciones bonitas. sí, cómo se relacionan estas cartas con el planeta y con un mantra, ¿verdad? Ya desde ahí nos van dando una base. Y después vamos a ver lo que son las otras. Bueno, está. esto es un ejemplo, ¿verdad? Muy lindo, bueno, muy explícito, diría yo, ¿verdad? Donde vemos este dragón que representa la serpiente Kundalini, ¿verdad? Y es el despertar de todos estos chakras, ¿verdad? Como podemos decir De todas estas partes psíquicas que tenemos ahí adentro y muchas están dormidas, ¿verdad? En el último de los septenarios tenemos las partes psíquicas más importantes, que son el ego, la sombra, el camino de individuación por parte del sol. Entonces, finalmente, como dice Tef, todo eso se ve reflejado, así como les dije que los 22 arcanos eran nuestro aparato psíquico, todo esto se ve reflejado, ¿verdad? Finalmente, en la gran serpiente Kundalini. Entonces esta es como un referencial de decir, wow, todo está conectado, todo es uno mismo, Cábala, la serpiente, Kundalini, los chakras, ¿verdad? Y no hacernos como muchas bolas, como digo yo. Y después vamos a ver las 12 letras hebreas, que es el círculo de afuera, ¿verdad? Que está representado por los signos del zodiaco, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo ver que en las cartas del tarot de todo atrás hay una cruz con toda la simbología y hasta el tarot está ahí adentro, ¿verdad? Siendo Aries el emperador, representado por el emperador, Tauro por el elefante, Géminis por los amantes, Cáncer por el carro, Libra por el ajuste, Virgo por el ermitaño, Leo por el deseo, Escorpión por la muerte, Sagitario el arte, Capricornio el diablo y Acuario la estrella. Y Piscis representando la luna, ¿verdad? Entonces ya desde ahí estamos también conociendo de astrología. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, hijo de puña, entonces si el emperador es Aries, quiere decir que el emperador es fuego, y claro que sí, ya después con esos significados vamos a ver que tiene toda una relación, ¿verdad? Entonces, este círculo, ya vimos los 3 de adentro, ¿verdad? Que era el loco, el colgado, el león, los 7 planetas, y aquí afuera estamos viendo los 12 signos astrológicos, ¿verdad? Esta parte a mí me fascina porque a mí me gusta mucho lo que es la práctica, ¿verdad? Y entonces, aparte de todos los estudios que nosotros iniciamos desde el 2012, que hemos estado en diferentes escuelas iniciáticas y todo, donde yo decía, aquí también yo utilizo gemoterapia, porque esto me quiere decir que si Aries es la cabeza, cuando tengo un problema en la cabeza, entonces puedo utilizar una piedra que represente a Aries, pero también representa al emperador, ¿verdad? Tauro representa la garganta, entonces cada vez que nos resfriamos, que tenemos tos,
que nos ponemos afónicos, quiere decir que hay un problema en nuestro cuerpo en Tauro, ¿verdad? ¿Qué es lo que no estamos diciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Entonces es muy lindo porque la gente me dice, ay, Steph, es que yo soy Capricornio con Sagitario y Géminis, y yo le digo, no, usted no es eso es como la frecuencia más alta de su carta astral, lo que a usted le vibra, pero realmente todos los 12 signos del zodiaco están en el cuerpo. Aries es la cabeza, Tauro es la garganta, Géminis son los brazos, Cáncer es el pecho, Leo es el corazón, Virgo es el sistema digestivo, ¿verdad? Y cada vez como ayer que atendí una consultante y se estaba preparando para una terapia y me decía, no he podido comer, no quiero ver. Claro, su sistema digestivo, que era Virgo, el vientre, como estaba preparándose para una terapia, no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces, después está Libra, que habla de los riñones, cuando tenemos una infección o algo así, entonces yo le digo a la persona, has estado muy desequilibrado, ¿qué es lo que no encuentras? Ay, sí, vieras, he estado que, ¿verdad? Y entonces ya viene la infección de riñones. El Escorpio son las zonas sexuales, Sagitario son los muslos, ¿verdad? Y me encanta porque están relacionados con la carta del arte. Y digamos yo que soy educadora física, la parte más grande del cuerpo cuando a nivel muscular son los muslos. Y yo decía, qué interesante que estén relacionados con Sagitario, que están relacionados con el planeta Júpiter y que se hagan el arte, ¿verdad? Entonces quiere decir que la parte más grande de todo nuestro cuerpo, por eso es importante que no nos aislemos de hacer algún arte nosotros todos los días. Tanto Inti como yo, como ustedes, siempre cantar, bailar, dibujar, hacer poemas, lo que sea, pero siempre estar en conexión con ese arte. Capricornio son las rodillas y está representado por el diablo, ¿verdad? Porque también son los huesos, ¿verdad? Entonces, cuando nos quebramos un hueso, estamos en estado del diablo, ya usted casi que se mató, ¿verdad? Y después está lo que es Acuario, que son las pantorrillas, y está representado por la estrella de y Piscis, que son los pies, ¿verdad? Y está representado por la carta de la luna. Entonces, vean como en esa imagen que está ahí tan preciosa, podemos ver cómo todos los signos del zodiaco están dentro de nosotros. Que sí, que soy Capricornio, que soy Sagitario, sí. Esos son los que tienen una frecuencia más alta, pero todos los planetas realmente y todos los signos del zodiaco están dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces vean qué lindo para, digamos, utilizar con gemoterapia, como les digo. Cuando alguien me dice, Steph, vieras que la rodilla, tengo problemas de rodilla, ok, estamos hablando de Saturno, es una persona muy estructurada, le vamos a mandar un mineral como la turmalina, como onix, para ver por qué esa persona, ¿verdad?, está teniendo un problema. En la Edad Media todos los doctores curaban con este esquema, este era el esquema de sanación, o los doctores más bien sabían esta información y para hacer operaciones calculaban las estaciones o las épocas del año, ¿verdad? Si había que hacer alguna intervención en Virgo o en Libra, calculaban dónde estaba el planeta, si estaba teniendo buenas influencias o si estaba en este momento deprimido. Entonces ellos se basaban mucho en la astrología para intervenir médicamente a alguien. Entonces este famoso hombre de signos nace ahí, en la Edad Media, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Y tiene que ver con los 12 trabajos de Hércules también. Finalmente en el esoterismo se entienden que los 12 signos zodiacales son 12 trabajos espirituales, que por decirlo tenemos de que ir alguna haciendo. forma. Que eso lo aprendemos mucho cuando estamos en grupos ocultistas o de misticismo, ¿verdad? Que esos famosos trabajos 12 de Hércules nos los van enseñando por diferentes trabajos para ir despertando, iluminando cada chakra o cada cuerpo de luz que tenemos internamente. Por ejemplo, uno de los trabajos de Hércules era contra la medusa, ¿verdad? Que era la cabeza, su mente, lo que tiene aquí, ¿verdad? Otro de los trabajos era domar a la fiera, por eso en el tarot sale la muchacha con el león forzándose, ¿verdad? Entonces, finalmente, estos 12 trabajos se hacen en el mundo esotérico o en las escuelas de misticismo para ir templando la ciclis, para ir trabajando, eso es lo que el alquimista dice, ir transmutando, ir trabajando en uno, ¿ok? Todas esas sombras realmente que muchas veces no queremos trabajar, están representadas en nosotros, en los seres humanos, como sombras, pero realmente son nuestros aliados perfectos si llegamos a sanarlos o a conectar con ellos. Esa es la distribución de los arcanos mayores en el 7, 12, en el 3, 7, 12. Sí, así funcionan. Pero en el tarot de Tot tenemos una peculiaridad muy interesante. La clasificación de los arcanos mayores se clasifican en dos, en el primer rango y en el segundo rango. Ok, y nos vamos a basar en el primer rango, que son 8 en total, y que se divide en andrógenos, que son 2, que es el loco y el mago. El loco somos todos nosotros, ese niño puro, ¿verdad? Y que fuimos esa niña pura, y el mago es ese niño ya maduro, ¿verdad? Que son esos dos andrógenos que se dice el loco o la loca.
el mago o la maga, ¿verdad? Siempre tenemos que entender que es bajo femenino y masculino, ¿verdad? Porque muchas veces me dice, ay, pero usted me está diciendo loco. Y yo le digo, no, la carta se llama loco, pero está hablando de loca, que estamos hablando de que estoy atendiendo a una mujer, ¿verdad? O viceversa. Y después están lo que es el femenino y el masculino, que los femeninos están representados por la sacerdotisa, la emperatriz y la estrella, y los masculinos están representados por el emperador, el elefante y el ermitaño. Entonces, quiere decir que el segundo rango o los otros 14 son combinaciones de estos del primer rango, de estos primeros 8. O sea, probablemente una combinación de la sacerdotisa con el ermitaño resulta que es el cargo, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo esta peculiaridad de Thoth, donde los arcanos mayores se clasifican en dos, en el primer rango y en el segundo rango, teniendo en cuenta siempre que el tarot de Thoth es una carta que es el loco, véanlo ahí como andrógeno o como la loca, ¿verdad? Pero el mago es nada más esa parte madura de todos nosotros, ya cuando ya no somos niños y somos este ser con un montón de egos y cosas que trabajar. Estos son los detalles técnicos que al final en una interpretación no sirven para nada. Sí, que Ok, nada más ñoñada, que como nada le más, dice Lucy. que nada más saberlo de información, que el tarot de Thoth, a diferencia del Rider, pues divide los arcanos mayores también en dos grupos, de primer rango y de segundo rango. Y es por esto de las cuestiones de género, ¿verdad? Para entender que finalmente el loco es un andrógino y el mago también, porque es la versión adulta del loco. Y tenemos el sagrado femenino, como lo dijo Tef, en esos tres arcanos, y el sagrado masculino. Pero nada más, ¿verdad? Ya a la hora de interpretar todo esto De hecho, no va. mucho de lo que hemos visto hoy es más que todo conocimiento para que cada vez que nos hacen una pregunta no estén tan perdidos, ¿verdad? Pero tampoco es Eso que es porque estamos trabajando con el tarot de Thoth y es básico conocer algunas cosas básicas de ese tarot, ¿verdad? Entonces eso es nada más o para hasta que eso. sepan que tienen un buen PDF, Yes. que desarrollamos, que ustedes dicen, yo tengo esa pregunta, yo sé, y ahí ya conforme se las van respondiendo los consultantes, se les va pegando también, Pero es ¿verdad? nada más para eso. Y aquí está la famosa carta que decía Lirio, ahora sí. Muy Lirio, bien, Lirio. la del hexagrama La universal, 80. la carta 80. Ok, bueno, Crowley le llamó el hexagrama universal porque Crowley dice que es la unión del micro con el macro, la unión de lo micro con lo macro, ¿verdad? Entonces es la estrella de 5 puntas con la estrella de 6, que es el masculino, en otras palabras, con el femenino, siendo el micro lo masculino y siendo el macro lo femenino. ¿Y por qué Crowley le dijo el hexagrama universal y no le puso el hexagrama pentáfico, ¿verdad? Como le decían los masones, porque Crowley no soltaba el lápiz a la hora de dibujar la estrella. Toda la dibujaba en una sola y no soltaba el lápiz, ¿verdad? Entonces él dijo que era una unión de todo, entonces él le cambió el nombre que le pusieron los masones es que yo no me sé este nombre porque yo uso más pentáfico, y le pone la estrella del hexagrama universal. Por eso en las caricaturas, cuando ustedes ven a un mago con una daga, ustedes ven que el mago en las caricaturas siempre hace un movimiento y lo hace completo, tas, tas, tas. Ajá. Y el mago realmente lo que está dibujando es esta estrella unicursal en el aire sin separar la daga. El mago está abriendo portales, porque en teoría esta estrella abre portales. Entonces, cuando ustedes ven en el cómic al mago haciendo así, es que está dibujando esta estrella y tiene todo en el aire. Porque nos conecta con el portal 11-11 finalmente, ¿verdad? Ahora que está de moda, lo 11-11. relacionamos por ahí, ahora que está de moda. Tenemos consultantes que en el 11-11 cantan, el otro bailan, a mí ya me van a volver loca, una se empieza a echar sal y todo, ya no saben ni qué hacer en el 11-11, Yo tengo una ¿verdad? persona que tiene la alarma a las 11:11 y cada vez que le suena la alarma pone una canción de agradecimiento a la vida, al cosmos, entonces finalmente va por ahí, ¿verdad? Esta carta Lirio, ¿cuál era la pregunta que ibas a hacer? Yo la uso, a mí me gusta ponerla como amuleto encima del mazo, ¿verdad? Y como para jalar las buenas vibras. ¿Qué ibas a preguntar? Sí, es que me llamó la atención que venía esa carta con esa estrellita, pero no tenía nada escrito. O sea, Ok. solo era la pura cartita con el fondo negro y me Sí, pregunté qué exactamente. significado tendría, pero pues sí, ahora tiene mucho sentido. Pues sí, es eso, es un amuleto, ¿verdad? Esto pasa porque vienen dos cartas de más. Yo trabajé en una imprenta para no perder material, ¿verdad? Cuando los diseñadores gráficos hacen los montajes, En el 11 por se dan 17. cuenta que en un pliego grande de cartulina, en vez de caber 78, caben 80. Entonces los diseñadores dicen, hay dos espacios que tenemos dos opciones, van en blanco, al final los guillotinamos y los botamos, o hacemos algo creativo y le damos al consumidor. Entonces, en el caso de Thoth, con esas dos cartas que quedan del pliego, hicieron esta, la carta blanca de la Otto,
y la carta de la hexagrama unicursal. Hay quienes no las usan, solo usan la 78 del mazo. Como les digo, a mí me gusta usar mucho esta carta negra, la utilizo como amuleto para las Arriba la lecturas. ponemos como protegiendo la energía de todo el tarot, o cuando estamos haciendo la tirada la ponemos al lado derecho, ahí como abriendo un portal, porque también representa este portal del 11-11, Finalmente, el ¿verdad? tarot de la casa de nosotros está en un altar en la casa, ¿verdad? Y está la estrella ahí, entonces, ¿verdad? Hay que también entender que este tarot sirve como altar. Este tarot tiene cartas que se llaman el éxito y se llaman la ganancia. Entonces yo les voy a tomar una foto de mi altar. Cuando yo pongo el altar, pongo el éxito, la ganancia y la victoria. Esas tres cartas las pongo así, ¿verdad? Y es para jalar la energía, porque como dice Crowley, finalmente todas las cartas se pueden usar como amuletos mágicos para jalar la energía que queramos. Entonces yo paso jalando los arcanos menores, la victoria, el éxito y la ganancia. Son las que siempre pongo ahí en el altar. Sí, es ¿De muy, acuerdo? muy bonito porque uno conecta, o cuando está trabajando de repente una terapia, pues yo trabajo con la carta de la luna y entonces me sirve como amuleto para recordarme cada vez que enciendo el celular, wow, mi sombra, ¿verdad? Toda esta parte. Sandra y Irlanda que hicieron bueno, Rodolfo también que ha hecho la lectura, yo les pasé la carta de cuna, ¿verdad? En el caso de Irlanda me suena que es la sacerdotisa, creo que era la emperatriz. Y me suena que Sandra eras, ¿qué arcano eras de cuna? Sacerdotisa. Ah, esa, A ver, las al revés, sí, sacerdotisas las muy tenía bien. enredadas. Entonces yo les recomiendo que la carta de cuna la usen, ¿verdad? Que la tengan, que Que la se la impriman, crean. es correcto, porque es eso, jala la energía. Finalmente las cartas de Tot tienen la fuerza para ser usadas como talismanes, Como ¿de acuerdo? talismanes. Ok, Esa ahora carta sí, perdón, esa carta de la cuna la sacan con la fecha de nacimiento. con la fecha de nacimiento, correcto, la sumas Ah, toda ok, la ok, fecha y tienes que llevar la fecha a un dígito. Ese dígito que te dan ok, es la carta de cuna, ¿ok? ok, ok, Bueno, gracias. hasta acá tenemos ya abarcadas las 80 cartas que vienen en la caja de un TOT cuando lo abrimos nuevo en el 22 arcanos mayores, 16 familias, 40 menores, ¿verdad? Y entonces ahí vimos Ahora, toda la distribución. ¿cuántos de ustedes ya tienen el tarot de TOT? ¿Ya lo compraron? Irlanda ya tiene el mazo. Ah, todos tienen un TOT entonces. Ok. Qué bueno. Y Rodolfo ya lo tiene también. Rodolfo lo tiene hasta pegado en la pared. Qué divino. Tengo como 5 versiones diferentes. Muy Ok, bien. ok, ok. Bueno, entonces esta parte la voy a pasar un poco rápido porque la hice pensando en que no tenían un TOT y que necesitaban, pues, Como una una orientación. orientación de cómo viene el TOT, en qué formatos tiene. Entonces, hice esta parte pensando un poco en eso. Entonces, la vamos a abarcar muy rápido. El tarot de TOT, estas dos compañías son las que más lo imprimen, US Games y AG Müller, ¿verdad? Generalmente la imprimen en 3 tamaños. En el caso de AG Müller, la caja es tradicional azul, es la misma caja, solo que la caja viene en diferentes tamaños. Pero AG Uses Game System las imprime en diferentes cajas, ¿verdad? Imprime la caja verde, la caja lila y la caja celeste. En el caso mío, yo tengo la caja verde y la que recomiendo es que compren es esta, ¿verdad? La versión grande. ¿Por qué? Porque es un tarot tan gráfico, tan Tan visual, precioso, tan sí. bonito que vale Sí. la pena tenerlo en grande para irlo estudiando, ¿ok? También tenemos que lo pueden encontrar en la versión premium, la versión caja morada la pueden encontrar en versión premium o en versión regular. Es la misma, el tamaño es la intermedia, esta de acá. Lo que cambia de la versión premium es alguna regalía, que a veces las cartas vienen con barniz ultravioleta o le regalan un mapa de la cruz celta para que usted haga la lectura. Finalmente, lo que la compañía o lo que la empresa quiera regalarte te lo ponen en una caja de edición premium y te lo venden un poco más costoso. Por lo general la ¿Ok? premium va a tener ese 2 de discos ahí en la portada. Es correcto. Están las versiones de los tres magos, que estas versiones están descontinuadas. Ok, en el tarot de Todd hay unas US Games, hubo una época que estuvo imprimiendo, en vez de poner la carta de la estrella unicursal y la carta blanca de la Otto, en vez de esas dos cartas ponían dos versiones del loco adicionales. Ok, estas Del mago. del mago, perdón, adicionales. Estas versiones están descontinuadas. Si la consiguen, generalmente es usado de segunda. ¿De acuerdo? Esta es la que vale la pena comprar, la que está de moda, la nueva, porque esta edición tiene los colores establecidos a los más originales de las pinturas de Frida. En esta versión los artes no fueron tan photoshopeados, sino que se respetó más el color original de los cuadros. El problema es que yo estuve ahora en México y por ningún lado Lo que encontramos. la intenté pulsear ahí, la encontré. Entonces,
tocó por Amazon, ¿ok? Bueno, y ahora que cumplió 40 años, ahí se le dio el regalo. Este es mi regalo de cumpleaños de los 40. Ya viene en camino la edición caja grande. Sí. Apenas venga, voy para la imprenta, le corto No, los nombres de las etiquetas y ya quedó listo. tan caro que me costó. No, y qué interesante, ¿verdad? Que estén haciendo estos tarot también modernos. Le digo yo a Inti que se estén enfocando tanto en este tarot porque es súper reciente, ¿verdad? Entonces quiere decir que este tarot viene con mucha fuerza y mucho auge, más que las feministas están felices porque lo pintó Frida Kahlo, porque se quitan los reyes y se habla de caballeros y toda esa parte es muy linda. Entonces a los jóvenes les está gustando un montón este tarot. Si van a conseguir esta edición de colores originales, tengan cuidado de no enredarla con esta, porque ay, vaya como hacen los publicistas haciendo sus especialidades, sus ¿ah? mercados Apenas para que negros. uno como consumidor se vaya de pato. Entonces, ahí está otra versión, que vean que lo que cambia es la parte de abajo de la caja. Esta versión son los colores clásicos, pero con un rediseño de caja. Esta es la que tiene los colores, vean acá, con la carta del loco o la princesa. Esta es la versión que tiene los colores y así son los cuadros de Frida. Si ven, la versión original o la que tenemos nosotros está muy photoshopeada, la photoshopearon mucho en la parte de diseño, ¿ok? En el CMYK se ve. También tenemos que el tarot de Thoth lo pueden conseguir en este set. Este set es un clásico del tarot de Thoth, es el espejo del alma. Este es de edición Arcano Books y el libro está escrito por Gerald Ziegler. Les voy a ser sincero, yo soy ocultista y me encantan los temas de ocultismo. Este a mí no me gusta porque le hace falta la parte de ocultismo. Aquí lo tengo y Gerald Ziegler, el libro que escribe es muy psicológico, ¿verdad? Entonces todo lo abarca desde la terapia y todo muy bonito, pero a uno le queda debiendo las letras hebreas y el esoterismo y la cábala. Entonces, obviamente a mí personalmente, como soy ocultista, no me gusta mucho. Si a vos no te gusta mucho el ocultismo, más bien este es el libro perfecto para vos porque te brinca o te sesga más bien muchas partes de ocultismo o de cábala, ¿ok? Ya Inti está porque quema ese, tan caro que me costó otro. Están las versiones de oro o las versiones gold, ¿verdad? En este caso, esta que les puse está en alemán y en el caso del tarot de Thoth, siempre revisen bien el idioma, que no les pase la mía, ¿verdad? Que una vez me compré un mazo en alemán, entonces no, y a estudiantes siempre, les ha pasado sí, muchísimo. siempre revisen bien las versiones, ¿verdad? En qué idioma vienen. Este sí está en Tarot del Mundo, este sí lo tienen los chicos de Tarot del Mundo, es una edición de gold y viene con los bordes dorados, las cartas y el libro. El libro está escrito por Jafo Banza, un clásico del tarot, ¿verdad? Quienes conocemos o somos estudiantes de tarot sabemos quién es Jafo, ¿verdad? Y finalmente el libro también está muy bueno de ayuda o de conocimiento. Esta edición es la que yo... Esa es como más que todo, pero como para tener como... De estudio, de lujo, ¿verdad? Sí. Para ver las cartas y estudiarlas, para meditarlas. Y finalmente tenemos las versiones caja blancas o antiguas, como el más viejito, ¿verdad? Estas son las primeras que empezaron a salir en el mercado. Estas son las que Crowley y Frida ni siquiera tuvieron tiempo de ver, porque salieron por ahí del 69 y ya Crowley y Frida habían fallecido para esta época, ¿ok? Esta es las famosas primeras barajas que salieron en Thoth y vienen en 3 tamaños también, ¿verdad? Y la mayoría de ellas traen las famosas figuras que les comentaba de los tres magos, ¿verdad? En este caso la mía los tiene, por acá están. ¿Qué es esto? Esto no es un mito. Y para hablar un poquito de los tres magos, no es que Crowley tenía intención de meterle más cartas al tarot y de cambiar la estructura, no, para nada. Crowley quiere que el tarot siga siendo las mismas 78 cartas. Esto es un regalo de AGM, de US Game System. ¿Por qué es un regalo? Porque como en los pliegos de cartulina quedan siempre 2 cupos, una vez dijeron, ya no hagamos más la estrella unicursal ni hagamos más la carta de Otto. Entonces démosle a los fanáticos estas 2 ediciones del Mago Extra que Frida las pintó, pero no salieron. Frida las pintó, las dejó bien bonitas, pero Crowley cuando tuvo que elegir entre estas 3, Crowley llegó y eligió la del mago convencional. En caso de que ustedes decidan comprar una baraja que tenga estos magos, yo lo que les recomiendo es que para no romper la estructura del tarot, se declinen a usar uno de todos, ¿verdad? En el caso que más les vibre. El que más les vibre. En el caso de tener opción y decir, a mí no me gusta mucho el mago que viene de fábrica, yo voy a usar este mago porque es el que más me gusta. Entonces yo lo que les recomiendo si tienen una baraja con los 3 magos es que usen pues el mago que más les vibre y que no usen todos porque ya no estamos leyendo tarot. Esto si somos puristas, ¿verdad? Si somos como decir
así radicales, ¿ok? Y como les digo, es eso, es nada más versiones de lujo, no es que Crowley tenía intención de que fueran más arcanos ni nada de Bueno, eso. simplemente fueron otros tipos de Fueron otros dibujos. tipos. Por último, tenemos el Escarabeo, que ha estado haciendo versiones, como decir, modernas del Todd, ¿verdad? No se las recomiendo porque algunas de estas versiones van a cambiar un poquito, pero ya esas pequeñas cosas, cuando yo esté dando la clase, pues no te van a calzar, ¿verdad? Entonces, pues no les recomiendo estas versiones para la clase. Yo les recomiendo que tengan, ojalá, la versión grande, ¿verdad? Si no es que han comprado y si ya lo tienen, pues no, y quédense con la que ya tienen. Y lo otro es no confundir el libro de Todd, que es el libro o el manual que Crowley escribió para el tarot de Crowley, no confundirlo con el tarot que venden en Amazon, que también se llama el libro de Todd, que es el tarot de Etelá, ¿verdad? Sabemos que Etelá fue el primer tarotista en cobrar dinero por interpretar cartas, ¿verdad? Y su tarot también se llama The Book of Todd. Entonces nada más sepan que hay dos Book of Todd, el tarot de Etelá y el Book of Todd, pero Original. nosotros siempre vamos a estar hablando de este Book of Todd, ¿verdad? Del que está al lado del que está al izquierdo. lado izquierdo, que es el libro o el manual oficial para las cartas del tarot de Todd. ¿Ok? Todo esto lo pueden conseguir por Amazon también, ¿ok? En caso de que no quieran ir al tarot del mundo, eso está por Amazon. Con esto cerramos la clase de hoy.